A lo largo del siglo XIX, las victorias militares fueron recibidas con gran entusiasmo por la población, pues solían celebrarse con numerosos actos oficiales y populares que exaltaban el sentimiento patriótico. Las derrotas militares también tenían un impacto emocional y político importante. Podían provocar indignación y desencadenar protestas, cambios en el liderazgo político y militar. El general Navarro y otros altos mandos españoles fueron tomados prisioneros y apartados de la matanza. El aguerrido ejército español, que contaba con unos 19.900 hombres destinados a la comandancia, acababa de perder un total de 13.368 soldados. La confianza en el gobierno y el ejército se desvaneció rápidamente. Para atender el clamor popular que exigía justicia, castigo y transparencia ante lo sucedido, se dispuso por orden real a que el general Juan Picasso redacte un expediente sobre los hechos acontecidos. Conforme la opinión pública fue conociendo el contenido del expediente, fue creciendo la indignación y la exigencia de responsabilidades. Se produjo una especial tensión en el Congreso cuando el dirigente socialista Indalecio Prieto lanzó acusaciones directas contra el rey de España.
día a día incrementaba la conflictividad social y el desgaste de la clase política. Los sindicatos y movimientos obreros ganaron fuerza. Las huelgas se convirtieron en una expresión común de descontento y los nacionalistas, especialmente los catalanes y los vascos, intensificaron enérgicamente su militancia. En medio de esta agitación política y social, el Cuadrilátero, un grupo de 4 generales muy cercanos al monarca, comenzaron a idear una conspiración para restaurar el orden y la estabilidad en el país. Fue en este contexto que surgió la figura de Miguel Primo de Rivera, quien fue considerado como un líder militar capaz de tomar las riendas y restaurar la confianza en el gobierno y el ejército. Nacido el 8 de enero de 1870, Primo de Rivera se había forjado la reputación de un líder tenaz. Como capitán general de Cataluña, adquirió una gran popularidad en la lucha contra el desorden público y el pistolerismo. Además, había ganado simpatía entre ciertos sectores de la sociedad española por su postura abandonista en Marruecos, es decir, abandonar la presencia militar en Noráfrica para redirigir los recursos y esfuerzos hacia el desarrollo interno de España. Atípico por su simplicidad, el 13 de septiembre de 1923 tuvo lugar el golpe de Estado del general Primo de Rivera, quien logró consolidar su posición con el apoyo de un reducido grupo de militares y mediante la publicación de un manifiesto en los medios de comunicación dirigido tanto a la nación como al ejército. El rey Alfonso XIII respaldó el golpe y probablemente fue cómplice de la conspiración. Aunque la nueva dictadura no contó con muestras de entusiasmo y apoyo en la calle, recibió una generosa y benévola indiferencia que jugó a favor del cambio. La principal oposición vino de algunos intelectuales de prestigio, nacionalistas catalanes y comunistas, que se marcharon rápidamente a París, donde formaron lo que algunos historiadores han denominado el acoso periférico a la dictadura. Miguel Primo de Rivera no fue un teórico político ni desarrolló una doctrina ideológica coherente. Sin embargo, se destacó como un mandatario inteligente capaz de movilizar a las masas apropiándose de un discurso muy arraigado en la sociedad española. La dictadura se sustentó en 2 organizaciones sociales: la Unión Patriótica, partido único del régimen, y el Somatén, un grupo armado civil y parapolicial. Aunque Primo de Rivera no construyó un régimen equiparable al de Mussolini, ciertamente encontró inspiración en algunas instituciones fascistas. Según la opinión de los diplomáticos italianos, el régimen español fue simplemente un pálido reflejo del fascismo, ya que careció de reformas profundas fundamentadas en una ideología clara. Sin duda, la dictadura de Primo de Rivera intentó proyectar una imagen de apoliticismo con el objetivo de mantener cierto grado de simpatía y apoyo de diversos sectores de la población, incluidos los socialistas. La política económica de la dictadura se caracterizó por el nacionalismo, el intervencionismo estatal y el proteccionismo. El régimen primorriverista constituyó un esfuerzo para modernizar el país en su conjunto, promoviendo la industrialización y la tecnología y llevando a cabo un vasto plan de obras públicas para mejorar la infraestructura nacional y estimular el turismo. A pesar de importantes desafíos y debilidades, el balance de la economía española, en términos relativos a su historia, fue positivo. En política exterior, la dictadura estuvo marcada en sus primeros años por una prioridad absoluta: Marruecos. Aunque inicialmente Primo de Rivera fue partidario del abandono del protectorado, nuevos ataques bereberes en 1924 lo convencieron de llevar a cabo un desembarco militar masivo en la bahía de Alhucemas. Esta operación selló la victoria española y catapultó la carrera de Francisco Franco, quien se convirtió en uno de los generales más jóvenes de toda Europa. Tras el triunfo en Marruecos y el éxito de la expedición Plus Ultra, el primer gran vuelo español y el primero en el mundo que logró cruzar el Atlántico Sur con un único avión, el régimen de Primo de Rivera se fortaleció. No obstante, a partir de 1926
comenzaron a articularse las primeras conspiraciones contra la dictadura. El primer complot fue el frustrado golpe liberal de 1926, la Sanjuanada, donde participaron los generales Valeriano Weyler, Francisco Aguilera y Egea y el destacado político y jurista Melquíades Álvarez. Pocos meses después ocurrió el complot de Prats de Molló, frustrado intento de Francesc Macià en proclamar una república catalana a través de una invasión de España desde el Rosellón francés. El intento golpista de José Sánchez Guerra en enero de 1929 marcó un punto de inflexión especial en la estabilidad del régimen. La oposición a la dictadura y al propio rey crecía por todas partes. Estudiantes, intelectuales, republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, nacionalistas y militares. La situación económica española empeoró alarmantemente tras la crisis internacional de 1929, y Miguel Primo de Rivera experimentó un deterioro significativo en su salud, debilitando tanto su estado físico como mental y, por ende, su capacidad para gobernar. Cada vez más aislado y sin el respaldo necesario para mantenerse en el poder, Primo de Rivera presentó su renuncia al rey Alfonso XIII el 28 de enero de 1930. 6 semanas más tarde, falleció en París a causa de complicaciones de su diabetes en conjunción con los efectos de una gripe. El rey de España nombró al general Dámaso Berenguer presidente de gobierno con el propósito de retornar a la normalidad constitucional. Nadie podía entender tal desatino, pues él era considerado como el principal responsable del desastre de Anual. Un factor que pudo haber influido en la elección de Berenguer fue la ausencia de figuras alternativas. La falta de respuestas efectivas por parte de Alfonso XIII y su gobierno socavaron la reputación de su reinado. La responsabilidad de suceder a Primo de Rivera y reflotar el régimen político de la Restauración borbónica era una propuesta muy poco atractiva. El gobierno de Berenguer, conocido popularmente como la Dictablanda, tuvo que enfrentarse violentamente a sus oponentes. En agosto de 1930, los partidos republicanos se unieron para provocar la caída de la monarquía en el denominado Pacto de San Sebastián, y en diciembre del mismo año, un movimiento militar intentó establecer la república en Jaca, siendo fusilados sus dirigentes tras fracasar la intentona. Berenguer intentó calmar la oposición, convocando elecciones generales para marzo de 1931, pero la propuesta no fue bien recibida y el mandatario se vio presionado a dimitir. En un manotazo de ahogado, Alfonso XIII consiguió un nuevo jefe de gobierno, el almirante Juan Bautista Aznar. El nuevo gobierno estableció una senda gradual para volver al orden constitucional. Se celebrarían elecciones municipales en abril, elecciones provinciales en mayo y elecciones generales en junio. En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, los partidos monárquicos obtuvieron un apoyo masivo en el medio rural, pero la conjunción republicano-socialista consiguió la mayoría de los votos en 41 de las 50 capitales de provincia. La monarquía colapsó ese mismo día y al día siguiente Alfonso XIII se marchó al exilio mientras se instauraba la Segunda República Española. Después de abandonar el poder en 1930, Primo de Rivera y su familia habían caído en desgracia. Tras la muerte del general en París, José Antonio, su hijo primogénito de 27 años, decidió adentrarse en la política para defender la memoria y la obra de su padre. José Antonio Primo de Rivera nació el 24 de abril de 1903 en Madrid. Desde muy joven recibió una educación privilegiada y se crió en un ambiente aristocrático. Disuadido por su padre en seguir la carrera militar, José Antonio estudió Derecho y se licenció con honores. En abril de 1930, José Antonio participó en la fundación de la Unión Monárquica Nacional, un partido que agrupó a exfuncionarios y partidarios de la dictadura
Con el propósito de reivindicar y continuar la obra política de su padre, bajo un nuevo programa e ideario. José Antonio comenzó a adquirir protagonismo público como candidato a diputado en 1931 y también actuó como defensor en 2 juicios políticos relacionados con la dictadura en 1932, uno que involucraba a su familia y otro contra los exfuncionarios presididos por su padre. Durante ese tiempo, José Antonio se encontraba inmerso en la búsqueda de una vía alternativa a las corrientes socialistas, liberales y monárquicas que dominaban la escena política española. En 1933, durante el auge de Hitler en Alemania, colaboró en el lanzamiento de la revista El Fascio, iniciativa que agrupó a importantes figuras del naciente fascismo español, entre ellas Ernesto Jiménez Caballero, escritor, vanguardista y fundador de la Gaceta Literaria. Fue uno de los primeros intelectuales españoles en abrazar abiertamente las ideas fascistas. En 1930 se entrevistó con Mussolini y desde entonces mantuvo una estrecha relación con Roma a través del embajador italiano en Madrid, Raffaele Guariglia. Manuel Delgado Barreto, político y periodista, fue director de los diarios La Acción y La Nación, este último habiendo ejercido el rol de diario oficial del régimen de Miguel Primo de Rivera. Rafael Sánchez Mazas, escritor, abogado y periodista, fue corresponsal de Italia para el diario ABC durante los primeros 7 años del régimen fascista italiano y mantenía una buena amistad con José Antonio desde hacía tiempo. Ramiro Ledesma Ramos, ensayista y filósofo, fue teórico de una variante fascista que denominó nacionalsindicalismo y que difundió en su semanario La Conquista del Estado. Tras aliarse con Onésimo Redondo en 1931 y fusionarse con sus juntas castellanas, fundaron las JONS, las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Después de la primera publicación de El Fascio, la revista fue censurada inmediatamente, lo que dejó el proyecto con una existencia efímera. A pesar de los obstáculos, José Antonio logró crear su propia agrupación fascista aquel mismo año, el Movimiento Español Sindicalista, organización que en su propaganda portaba el subtítulo de Fascismo Español. En su primer manifiesto se anunciaba: «Nuestro partido es la forma auténticamente española de lo que ya es cruzada normal en los grandes países para sacar a Europa, a las patrias de Europa, de la degradación espiritual y la ruina material en que las izquierdas venenosas y antinacionales y las derechas pusilánimes, obtusas y egoístas la habían hundido». En octubre de 1933, José Antonio visitó a Mussolini gracias a una audiencia que gestó el embajador Guariglia. El objetivo declarado del encuentro era pedir consejo y ayuda al duce para el lanzamiento de un partido hermano en España. La reunión tuvo lugar el 19 de octubre en el Palazzo Venezia, Roma. 10 días después, el triunvirato de José Antonio, Alfonso García Valdecasas y Julio Ruiz de Alda refundó su partido bajo el nombre de Falange Española. La Falange se organizó a la manera fascista, paramilitar y miliciana. Sus modestas filas de exprimorriveristas y jóvenes estudiantes se organizaron en escuadras, falanges, centurias, banderas y legiones. Enseguida apareció el Semanario de la Falange, cuyo primer número se publicó el 7 de diciembre de 1933 bajo la edición de Sánchez Mazas. En este primer número se publicaron los puntos iniciales del partido, su primer programa formal. En ellos, junto a la definición de España como unidad de destino, se destacaba la triple división del país por los separatismos locales, por las pugnas entre partidos políticos y por la lucha de clases. Como remedio, Falange proponía un nuevo estado jerárquico de signo católico en el que los partidos políticos serían suprimidos y la representación pasaría a las entidades naturales, la familia, el municipio y el sindicato. El tono de los semanarios no era precisamente lo que uno esperaría de un panfleto fascista de combate. No obstante, sacarlos a la calle fue una proeza. Frente a la censura y el boicot,
los afiliados más jóvenes de la Falange comenzaron a vender el periódico en las calles, lo que provocó reacciones violentas de las juventudes socialistas. La primera víctima fatal se produjo durante la venta del segundo número, cuando jóvenes socialistas abatieron a tiros a Francisco de Paula Sampol, estudiante que acababa de adquirir un ejemplar en la calle Alcalá. Pocos días después, tras distintas escaramuzas con izquierdistas, fue asesinado Matías Montero, estudiante de medicina y miembro fundador del CEU, la organización estudiantil falangista. Pese a las continuas agresiones contra afiliados, simpatizantes y locales de la Falange, José Antonio se mostró reticente al uso de la violencia, conducta que le valió muchas críticas. El comienzo de las represalias ocurrió tras la fusión de la Falange Española con las Hons de Ramiro Ledesma en febrero de 1934. El nombre de la nueva organización, en contra del criterio de José Antonio, fue el larguísimo de Falange Española de las Hons. Ledesma había resistido unirse a la Falange, pero dejando a un lado las semejanzas entre ambas agrupaciones, existían factores económicos y políticos que presionaban esta unión estratégica. En algunos aspectos, la fusión fue complementaria, pero también surgieron tensiones y discrepancias. Hacia mediados de 1934, surgió en el seno del partido un grupo de promotores de la jefatura única. Alegaban que no se podrían superar las contradicciones internas, ni mantener un frente unido, ni imponer una ideología definida, a menos que se dotase al movimiento de una autoridad jerárquica indiscutible. Casi todos los que abogaban por un caudillo en el movimiento eran partidarios de José Antonio. Así que en el primer Consejo Nacional de Dirigentes Nacionales y Regionales de la Falange se le otorgó la jefatura del partido bajo el título de Jefe Nacional. En octubre de 1934 se produjo un levantamiento revolucionario que involucró huelgas generales, manifestaciones y enfrentamientos violentos en varias regiones del país, sobre todo en Asturias y Cataluña. José Antonio estaba al tanto de que se estaba preparando un gran movimiento izquierdista y tenía el convencimiento, erróneo, de que se trataba de un alzamiento socialista inspirado o dirigido por León Trotsky. Tras ser ignorado por el ministro de la Gobernación, Salazar Alonso, José Antonio se comunicó con el general Francisco Franco para comunicarle su inquietud. Lo había conocido unos años antes en ocasión de la boda de su amigo, Serrano Suñer, con la cuñada del general, Ramón Apolo Martínez Valdés. Al parecer, Franco le respondió que esperara y que, en caso de que estallara el movimiento revolucionario, los falangistas colaborasen con el ejército para enfrentarlo. Así sucedió. Franco reprimió la revolución en Asturias cruentamente y en dicha tarea contó con la colaboración de falangistas locales. Tras el fracaso de las insurrecciones, Ramiro Ledesma propuso intentar tomar el poder, pero José Antonio se negó. Pronto aparecieron más tensiones al redactarse el nuevo manifiesto del partido, los 27 puntos de Falange Española de la Hons. El punto 25, que se refería a la Iglesia y al catolicismo, fue especialmente controversial. Finalmente, Ledesma decidió abandonar la Falange junto a los más importantes colaboradores jonsistas, como Onésimo Redondo, Juan Aparicio y otros. Sin opositores, José Antonio tuvo más libertad para imprimir su carácter e ideas a la Falange. Desde entonces, el foco del partido estaba en las elecciones generales de 1936. Se formaron dos grandes coaliciones electorales: el Frente Popular, creado por los partidos de izquierda, y el Frente Nacional Contrarrevolucionario, creado por partidos conservadores, tradicionalistas y monarquistas. La Falange intentó sumarse al Frente Nacional, pero a los derechistas de la coalición no les gustaba la idea y además José Antonio fue muy pretencioso en las negociaciones. La Falange se presentó sola a elecciones prometiendo una reforma agraria, la promoción de la industria local,
el pleno empleo y la nacionalización de los servicios de crédito. Sin embargo, no resultó elegido ni un solo miembro de las candidaturas falangistas, ya que en su conjunto obtuvieron solo 46.466 votos, un 0,4% del total de los emitidos en España. El Frente Nacional Antirrevolucionario obtuvo 124 diputados, pero el gran vencedor de los comicios fue el Frente Popular, que consiguió 278. José Antonio salió dolido de la derrota electoral debido a los malos resultados que había cosechado y muy molesto con las derechas por no haber podido pactar con ellas. En una actitud provocativa hacia los derechistas, José Antonio mostró su apoyo y admiración hacia Manuel Azaña, quien se había convertido de nuevo en presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, la opinión que el jefe nacional de la Falange tenía de Azaña cambió muy pronto. 2 semanas después de los comicios, ya cuestionaba con suma dureza la política del nuevo gabinete y se preguntaba si el presidente no tendría vocación de Kerensky frente a una izquierda que avanzaba decididamente hacia la revolución. Durante las semanas siguientes, la Falange creció considerablemente. La situación política y económica de España se deterioraba día a día, mientras la violencia entre izquierdistas y derechistas se alzaba a un nivel desconocido hasta entonces. Aunque José Antonio se resistió a la violencia, tras el asesinato de 5 militantes falangistas comenzaron las represalias. El 12 de marzo de 1936, 4 jóvenes del CEU ametrallaron al diputado y catedrático socialista Jiménez de Azúa. El profesor salió ileso, pero su escolta, Gisbert, fue alcanzado por los disparos y murió. A los 2 días, José Antonio fue detenido junto a otros dirigentes y camaradas. De los calabozos pasó, con el resto, a ser juzgado y tras ser acusado de estar al frente de un partido que, según su programa, amenazaba la existencia del régimen constitucional, tanto a él como al resto de los detenidos falangistas les procesaron por asociación ilícita. Pese a la clausura de todas las sedes de la Falange, la agrupación continuó sus actividades desde la clandestinidad. José Antonio pudo dirigir el partido desde la cárcel durante un tiempo, pero pronto fue aislado por completo y perdió todo contacto con el exterior. El 13 de julio de 1936, Calvo Sotelo, ex ministro de Hacienda de Primo de Rivera y el líder más destacado de la oposición parlamentaria, fue detenido por un capitán de la Guardia Civil en su domicilio y posteriormente asesinado por un miliciano socialista de La Motorizada. La muerte de Calvo Sotelo a manos de miembros de las fuerzas policiales representaría un punto de inflexión crítico en el deterioro del orden público. La tibia reacción del gobierno resultó fundamental para catalizar un clima de exasperación entre los sectores derechistas en el ejército y en las clases medias. Bajo la sensación de que el gobierno del Frente Popular era cómplice de las milicias izquierdistas, en la derecha se fortalecieron y aceleraron los planes ya existentes de hacer un golpe de Estado. Dirigido por los generales Emilio Mola y José Sanjurjo, la tarde del 17 de julio de 1936 comenzó una sublevación militar contra el gobierno de la Segunda República. El fracaso de este levantamiento en la capital y las principales ciudades del país desembocó en la guerra civil, algo no deseado pero no del todo imprevisto por los golpistas. Mientras tanto, José Primo de Rivera seguía preso en la cárcel de Alicante. Preocupado por la guerra civil, su discurso se fue suavizando hasta el punto de proponer un plan para cesar las hostilidades e instaurar un gobierno republicano de reconciliación. A medida que la guerra se iba endureciendo, aumentaron las presiones para que se juzgue a José Antonio, mientras que los grupos más extremistas exigían que lo liquiden directamente. El 14 de noviembre, José Antonio se enfrentó a un juicio oral ante un tribunal popular en la cárcel. La cuestión crucial del proceso era demostrar la implicación de Primo de Rivera en el golpe de Estado, algo complejo,
ya que si bien mantuvo correspondencia con militares para incitar a una insurrección, tanto en el momento del golpe como en sus preparativos, él estaba preso. El jurado declaró aceptados todos los cargos formulados por el fiscal y José Antonio fue sentenciado a muerte. Fue fusilado por un pelotón mixto de la CNT y la FAI el día 20 de noviembre de 1936, junto a 2 falangistas y 2 requetés. La muerte de José Antonio fue ocultada en la España nacional hasta el 18 de julio de 1938, es decir, hasta casi 2 años después de producirse. Independientemente de los factores que contribuyeron a esto, este periodo de incertidumbre sirvió de prolegómeno a la mitificación casi religiosa de su figura que se erigió durante el régimen franquista. Durante la Guerra Civil, el bando nacional carecía de una orientación ideológica definida. Ante el descrédito de la derecha conservadora clásica, los únicos movimientos políticos que estaban en condiciones de enfrentarse doctrinalmente con la República eran la Comunión Tradicionalista y la Falange, 2 agrupaciones que habían crecido considerablemente en tamaño e influencia. El 20 de abril de 1937, Francisco Franco ordena la fusión de estas 2 agrupaciones bajo su mando, creando así un partido único para el régimen, la Falange Española Tradicionalista y de la Jons. Aparentemente, con ello se cumplía en buena parte el viejo sueño de José Antonio de convertir a la Falange en la columna vertebral de un régimen nacionalista. Pero convenientemente para Franco, José Antonio no estaba para contarlo, ni su partido era el mismo, ni acapararía el poder del Estado. En abril de 1939, pocos días después de acabar la Guerra Civil, el cuerpo de José Antonio fue recuperado y se realizaron impresionantes celebraciones en su honor. Posteriormente, en 1959, sus restos fueron trasladados al recién inaugurado Valle de los Caídos, donde reposó hasta ser exhumado en abril de 2023. La Falange contribuyó al desencadenamiento de la guerra, pero dejando de lado este hecho, no se le puede atribuir mayor responsabilidad en el conflicto. La guerra civil fue la consecuencia de profundos antagonismos sociales, políticos y económicos, en los cuales el papel de la Falange como catalizador fue secundario. No era, ni mucho menos, el grupo más importante de los que conspiraban a favor de la abierta rebelión, y cuando empezó la lucha, la Falange, con su jefe desaparecido, ya estaba completamente bajo el control de los militares. Primo de Rivera intentó elaborar una tercera vía para España. En dicha síntesis, fundamentalmente diferenciada de su homónima italiana y alemana por el componente cristiano que incorporó, José Antonio se apoyó en las lecturas de filósofos como José Ortega y Gasset, Eugenio de Ors y Ramiro de Maeztu, tradicionalistas como Víctor Pradera, camaradas como Ernesto Jiménez Caballero, Ramiro Ledesma Ramos y su fiel amigo Rafael Sánchez Mazas, y por supuesto nuestros viejos conocidos Karl Marx, George Sorel y Mussolini. Más allá de la fachada externa del régimen franquista, la influencia directa que las ideas de José Antonio ejercieron sobre el Estado surgido tras la Guerra Civil resulta difícil de apreciar. En última instancia, el legado de José Antonio Primo de Rivera sigue siendo objeto de debates y reflexiones en España, donde la memoria histórica y la reconciliación juegan un papel fundamental para abordar las divisiones que José Antonio pretendía resolver, los separatismos locales, los conflictos entre partidos y las tensiones entre clases sociales. España ha venido a menos por una triple división: por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada entre los partidos y por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España encuentre una empresa colectiva que supere todas esas diferencias, España volverá a ser grande como en sus mejores tiempos.
Spain is going fascist, and the leader of the movement is none else than the son of the well-known dictator Primo de Rivera. The movement we are initiating in Spain is not a copy of any foreign movement. It has learned from fascism what fascism has as an idea of unity, authority, and substitution of the struggles among classes by cooperation among classes. But it will produce in Spain the specific results that may be expected in a country of such an old and glorious history and such a deep personality as our own country is.